Coronel Mario Pazmiño, buenas tardes, bienvenido. Usted es de las Carlos, pocas buenas personas que saben en verdad del tema de seguridad en varias acepciones, no solo en una, y entiende su concepto estratégico, así como el contexto en el cual se ubica el actual estallido en el Ecuador. Empecé esta emisión recordando que como una de las acciones para tener mayor cercanía y monitoreo de lo que pasa acá, la Comandancia General de Policía se va a trasladar a Guayaquil, no sé si temporalmente o definitivamente. A más de eso, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué el crimen no retrocede y más bien parece desafiar abiertamente el despliegue que se ha hecho, como decir, me vale, conmigo no pueden, todo será peor? Bienvenido. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos los radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Concretamente a la pregunta por el tiempo, ¿qué es lo que hay que hacer? Básicamente, lo que tiene que hacer el gobierno primero es emitir políticas públicas claras, contundentes sobre el tema de la seguridad. ¿Cómo aplicarlas de tal manera de que estas políticas públicas verdaderamente vayan a solucionar los problemas estructurales de la sociedad ecuatoriana? Si esas políticas públicas no están elaboradas adecuadamente, tenemos un problema mucho más grave, porque no pueden generarse los planes de seguridad integral. El Estado no tiene todavía un plan de seguridad integral. Están recién tratando de moldear un plan de seguridad nacional. Sin embargo, faltan algunos componentes. Tercer elemento que es importante. Es necesario hacer una reingeniería total y rápida del sistema de inteligencia que está anclado en una organización, en una estructura antigua, con una visión completamente diferente y no enfocada hacia las nuevas amenazas que está teniendo el Estado ecuatoriano. Cuarto, es necesario una reforma y cambiar también algunas leyes. Por ejemplo, la ley migratoria. Tiene que necesariamente el país comenzar a ver qué personas ingresan hacia territorio ecuatoriano y tener un control de las mismas. Segundo, es necesario que se presente por parte del Ejecutivo, se presente sobre la ley de derribo o la ley de interdicción para evitar que nuestro país siga siendo una plataforma de descargo de las narcoavionetas que vienen, dejan dinero, cargan droga y salen del país. Por otro lado, es necesario también que el Estado ecuatoriano comience ya a pensar en la organización de una fuerza de tarea conjunta del litoral ecuatoriano. Cuando yo hablé con el señor almirante Donoso, yo le planteé esta situación y él dijo que estaba de acuerdo con esta situación, que era lo indispensable. ¿Por qué? Porque al momento las provincias del litoral ecuatoriano están sumidas en un proceso de indefensión total en donde la inseguridad ha topado ya niveles sumamente altos y de descontrol. Esto implica que se conforme una fuerza de tarea conjunta para que de esta manera se pueda bajar los niveles de inseguridad y retornar nuevamente a los cauces normales que teníamos. Ok. ¿Por qué digo esto? Sí. Porque al momento la Policía Nacional, señores, ya ha sido desbordada desde mucho tiempo atrás con relación al tema del crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común. Entonces, se necesitan otras fuerzas que articulen necesariamente para poder hacer frente a este tipo de acciones. Si esto está tan claro, y usted no lo dice por primera vez, sino que lo ha reiterado aquí en varias, hoy lo repite más ordenado y más breve, políticas públicas claras, plan de seguridad integral, reingeniería del sistema de inteligencia, nuevas leyes con énfasis en la migratoria para control de ingreso y ley de derribo e interdicción, más fuerza de tarea conjunta del litoral ecuatoriano. Entiendo que una iniciativa parecida a la que se hizo en Esmeraldas cuando hubo esa contraofensiva de la narcoguerrilla allá, ¿por qué el Ejecutivo no lo entiende? ¿Por qué no lo implementa? ¿Por qué hay un cambio de ministro de Defensa? Entiendo que a Fernando Donoso no le hacía mucha gracia el despliegue de las Fuerzas Armadas, mientras que, en cambio, Luis Hernández entró con un impulso abierto a eso. ¿Qué diablos pasa? Creo que el nivel de asesoramiento que tiene el señor presidente de la República no es el adecuado y nosotros hemos venido manifestándole ciertas acciones que se tienen que tomar. No es la primera vez, Carlos. Son más o menos unos 9
estudios de análisis político-estratégicos que se le entregó no solo a este gobierno, se le entregó también al gobierno del señor Lenín Moreno, porque eso es parte de las acciones que tiene que tener un observatorio ciudadano, para que corrijan las políticas de seguridad y corrijan las políticas públicas, que estaban algunas de ellas mal enrumbadas. Lamentablemente, considero que el decirles las cosas que están mal o que se están haciendo mal es una crítica al gobierno, y bajo ese concepto, pues todo lo que es crítica no es bien visto. Pero lo que estamos viendo es que el crimen organizado, la delincuencia común, ha desbordado tremendamente las capacidades del gobierno central. Y estas recomendaciones que estamos planteando son sumamente lógicas, son sumamente viables y ejecutables a corto y mediano plazo. Así me parece. Eso es lo que se tiene que hacer. Ok, cuando usted habla de a corto plazo, ¿en qué tiempo estamos pensando más o menos? Por ejemplo, porque políticas públicas claras, si bien implementarlas o desarrollarlas toma más tiempo, los lineamientos y líneas gruesas lo puede hacer un equipo especializado entre 2 semanas y 1 mes, y luego pasar a todos los demás aspectos que usted mencionó, sin necesidad de esperar terminar lo uno para lo otro, sino en algunos frentes avanzar simultáneamente. Cuando habla de corto plazo, ¿de qué hablamos? Hablamos, Carlos, que ya están elaboradas las políticas públicas de seguridad integral del Estado. Esas las elaboró el observatorio que yo dirijo. Y esas políticas públicas hemos ya mandado a este organismo de planificación. No sé si las revisó, no las consideró, aparte de eso. ¿Cuál es el organismo de planificación? ¿Perdón? ¿Cuál es el organismo de planificación? El que hizo el Plan de Desarrollo Nacional. La Secretaría de Planificación del Estado, no recuerdo bien el nombre, pero lo mandamos allá con el propósito de que lo integren en el plan de desarrollo. Okay. No sé si lo consideraron o no lo consideraron, pero yo una vez que revisé, no había este tipo de políticas que nosotros ¿Y no lo han llamado querido de Carondelet para consultarlo o pedirle una opinión, o al revés? ¿No les ha dicho usted, señores, dennos una audiencia 30 minutos, escúchennos, si sirve, fenomenal, si no sirve, pasemos a otra cosa? Nosotros hemos mandado un sinnúmero de mensajes hacia el gobierno central con el propósito no de buscar puestos, porque eso es lo que piensa que uno Correcto. o algunas personas están buscando. Pues no, señores. Así es. Aquí lo que necesitamos es sacarle al país del estancamiento donde está. Y soy muy frontal y puntual, Carlos, yo siempre he dicho, y evitar que el correísmo retorne al país para seguir haciendo lo que vino haciendo desde mucho tiempo atrás. Entonces, hay que hacer estas cosas. Hemos hecho las aproximaciones. Yo públicamente planteo al señor presidente de la República, si es que él considera y lo tiene bien, nos podemos reunir, le podemos indicar las cosas que nosotros creemos para que mejoren las situaciones de seguridad del país. ¿Sabe qué, coronel? Yo voy a ser quien públicamente lo sugiera. Que reciban al observatorio, deme el nombre completo, ¿cómo se llama? Observatorio Ciudadano de la Seguridad Integral del Estado. Ahora, le hago preguntas puntuales sobre 2 o 3 cosas muy rápidas. 1, ¿usted cree que el gobierno está en riesgo de caerse? Yo creo que al momento la situación el problema de desestabilización que se está generando y se va a generar el día de mañana no solo obedece a problemas estructurales nacionales, sino también hay una corriente internacional. El país, en mayo, le dije al presidente de la República, usted cuídese de octubre, porque octubre se están confabulando un sinnúmero de fuerzas internas y externas. Le dije al presidente de la República. Y en esa situación, las fuerzas externas no ven con buenos ojos, me refiero al Foro de Sao Paulo y los gobiernos que están bajo la élite del socialismo del siglo XXI, no ven con buenas caras, o con buenos ojos, que cabe el término de decirlo, que un pequeño país llamado Ecuador le haya dado una bofetada a la izquierda radical latinoamericana y esté un gobierno con una nueva visión diferente de lo que es el desarrollo. Qué bien dicho. Entonces, Tema 1. Eso no lo van a perdonar jamás. Ok. Ahora tienen el pretexto ideal, que es que si bien se congeló el precio de los combustibles, primero se dio un alza que no estaba anticipada y hay opiniones divididas. ¿Puede ser esa la chispa que enciende el fuego como fue en octubre del 2019? La chispa y el detonante está planteado ahí, pero van a haber otros y ellos están esperando lo siguiente. Al momento perdieron la iniciativa estratégica. ¿Cuál es la iniciativa estratégica? El presidente dijo, señores, congelo. ¿Ustedes quieren que congele? Congelo. Ok, ahí quedamos. Pero dijeron, no, queremos ahora que reduzcan a lo que estaba anteriormente. Entonces el presidente dijo, no, señores, eso no ofreció. Perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar al momento? Van a darse las protestas y van a buscar otros detonantes.
Entonces van a crear alguna situación de impacto mediático, una confrontación con la fuerza pública donde haya heridos o haya, Dios no quiera, una persona fallecida, para que esto estalle y se genere otro tipo de convulsión. Porque ISA está perdiendo al momento la unidad que está fraccionada en la CONAIE. Lo que necesita él es unificar eso, y la única forma de unificar es con una situación extrema que pueda convulsionar más el país. Qué bien descrito. Tercer elemento, antes de Gisela Buendía, que le quiere hacer una inquietud. Ya están las Fuerzas Armadas en las calles, hay una discusión sobre si era necesario o no su despliegue. Hay algunos que dicen que le exponen a un riesgo que no vale la pena. Peor, hay una advertencia de la Corte Constitucional que si llegan a disparar, según los tratados internacionales de los derechos humanos y una cantidad de menjurjes más, aun si es a un delincuente y aun si es en defensa propia, eso es visto como una ejecución extrajudicial, porque las Fuerzas Armadas solo están para la seguridad externa y no interna. ¿Cómo debe conducirse esa participación de las Fuerzas Armadas, ya que se ha dado? A ver, yo creo que al momento hay un estado de excepción y hay que aprovechar el estado de excepción por parte de la fuerza pública y el Estado ecuatoriano. Y en ese estado de excepción tiene que estar orientado fundamentalmente a hacer lo siguiente, a una presencia disuasiva permanente, con el propósito de reducir los niveles de delincuencia que existen en el país, por un lado. Por otro lado, va a servir también para controlar cualquier tipo de acción o movilización que permita desestabilizar el gobierno. Pero prioritariamente, el tema de la seguridad tiene que ser enfocado desde otra óptica, no el tema de los famosos circuitos o subcircuitos que tiene la Policía Nacional. Ahora escucho que la Comandante General de la Policía quiere trasladar el comando hacia Guayaquil. Recordemos que la señora Comandante General de la Policía estuvo de comandante en el distrito de Guayaquil, señores, y él tenía que haber articulado un sinnúmero de acciones que no los han hecho todavía. Entonces, hay que hacer otras cosas que sean mucho más efectivas. Recordemos nuevamente, la Policía Nacional ya fue desbordada desde mucho tiempo atrás por el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común. Hay que hacer otro tipo de organización y estructuras. Y las ha dicho usted, 18 horas 3 minutos. Gisela Buendía le tiene una inquietud. Estamos con el coronel Mario Pazmiño hablando sobre las acciones urgentes y sobre todo eficaces ante la inseguridad. Coronel, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Este decreto de parte del presidente Lasso sobre el estado de excepción y llevar los militares a las calles tomará 60 días. Tenemos una semana, más o menos la pregunta va de hilo con lo que decía Carlos, una semana, y los actos de delincuencia continúan. La violencia en las cárceles pasó a las calles. Hoy la gente tiene miedo de pararse en el semáforo y no saber cuándo le va a caer uno. Y se le va a llevar el auto, las tarjetas, o si vivirá para contarlo. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Son 60 días como para empezar a ver los resultados realmente de este estado de excepción? A ver, yo creo, y soy muy práctico en lo que voy a decir, yo creo que no va a haber resultados positivos de aquí en 60 días. Porque, señores, a mi criterio, el estado de excepción solo son medidas parches. Si no se toman las otras acciones que acabo de mencionar, esto va a quedar como una acción aislada dentro de la magnitud que tiene un problema estructural, una amenaza estructural. Entonces son pequeños golpes que tratamos de acomodarnos para decirle a la sociedad, estamos haciendo algo. Pero en definitiva, usted pregunta en 60 días, no va a pasar nada, va a incrementarse los niveles de violencia. Fíjese usted, le pongo un ejemplo concreto. ¿Qué dijeron? Señores, el sistema carcelario ya está controlado. Bueno, si llaman que está controlado, que hay 7 personas que se ahorcan, si dicen que está controlado cuando desde las zonas de las garitas entre comillas, de los mismos PPLs, se observa personas posiblemente con armamento y haciendo patrullajes en los techos. Eso es un sistema de control y estamos en estado de excepción, señores. Entonces, no me vengan a decir que esa situación es un control eficiente. Eso, para mi criterio, discúlpenme, señores, eso no sirve para nada. Una pregunta más le quiere hacer el abogado Leonardo Está, quien es nuestro comentarista de los lunes. Coronel, buenas tardes. Dentro de su plan de seguridad integral, quiere decir que deberíamos contar también con ayuda internacional, dado que pareciera que con los recursos internos no nos alcanza, tomando en consideración que estamos lidiando contra un crimen organizado.
la cooperación internacional es sumamente importante para solucionar dos aspectos. El primero, tecnológico, y el segundo, recursos. Fíjese la cantidad de recursos que ha entregado los Estados Unidos a las fuerzas de tarea para combatir ¿qué? El crimen organizado y el narcotráfico. Lo mismo podemos hacer nosotros. ¿Bajo qué argumento? Que por territorio ecuatoriano sale el 37.5% de toda la droga que se produce en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? 700 toneladas pasan por territorio ecuatoriano. ¿Cuánto hemos capturado? 130 toneladas. Quiere decir que 570 pasan libremente. ¿Por dónde pasan? Y ahí va a ver la relación que tiene con la cantidad de muertos que existen en estas partes. Pasan por Guayaquil. ¿Por qué por Guayaquil? Por la zona 8. Porque tienen que conectarse directamente hacia el puerto de Guayaquil. Y por ahí salen, señores, el 52% de esa droga que entró por Colombia. Y por Manabí sale el 35%. Por el puerto de Manta, el 1%, el puerto de Guayaquil, lo que acabo de nombrar anteriormente. Y desde Manabí también, para la contaminación en alta mar, a través de dos sistemas, gancho ciego y el otro a través de torpedos en embarcaciones en alta mar. Coronel. Ahí está el problema. Mil gracias. ¿Sabe qué? Para rematar el asunto, en el puerto de Guayaquil no hay escáneres. Contecom, la concesionaria, no tiene escáneres. El puerto de Pozorja sí tiene 3. Y la razón que dan es que los parámetros no se los dicta el Ministerio de Transporte. ¿Ya? ¿Ok? Eso, solo eso daría para revisar la concesión, por lo menos porque se siguen justificando. Al control antidrogas en el puerto de Guayaquil se hacen con canes y aleatoriamente con containers. Eso no se le puede pedir más a la policía. ¿Saben qué? Guayaquil tiene 12 puertos. 12. El puerto de Guayaquil, o Puerto Nuevo, como le llamaban en el 60, que lo inauguraron, cuando yo fui a conocerlo, y lo hizo Camilo Ponce Enríquez, y lo terminó Velasco Ibarra, ¿ya? Es el más grande, pero no es el único. Ahí sale en verdad el volumen de comercio que cita el coronel Palmiño. Y en Manabí, la menor cantidad sale por el puerto de Manta, la mayor cantidad sale por playas que no son vigiladas, en donde se va la luz justamente cuando las lanchas necesitan saber, y en donde o contratan u obligan a los pescadores a hacer de transportistas hasta embarcaciones mayores afuera o directamente irse a Centroamérica. Es decir, la ruta se la conoce. Y sin embargo, pasan cosas como estas. Coronel, gracias como siempre por hablar Carlos, alto y claro. Dígame. Me permite solo un minuto, Claro. nada más que creo que es importante. Usted acaba de topar un tema que es importante. Yo había dicho la Fuerza de Tarea Conjunta Litoral. Esta Fuerza de Tarea Conjunta Litoral tiene una misión importante, la militarización de los puertos y aeropuertos que están en las principales provincias del litoral. Porque por ahí, señores, está el problema central. Hay que militarizar esto para reducir los niveles de salida de droga a través de las plataformas internacionales de distribución. Le agradezco una vez más.